Damos gracias a Dios que nos permite continuar con la lectura bíblica matutina. Vamos a dar lectura al capítulo 3 en sus versículos 1 al versículo 21. Mientras usted ubica la lectura, le enviamos como siempre saludos, deseando que en este día el Señor cumpla su propósito en su vida. Asimismo, le pedimos que envíe sus peticiones, envíe sus saludos. Es grato recibir sus saludos, es grato saber de dónde nos acompaña y también es de gran bendición saber que ora usted por este ministerio de lecturas bíblicas matutinas y por todos los colaboradores. También le recuerdo que puede usted suscribirse a nuestro canal para que le enviemos todas las notificaciones. Si ya lo ha hecho, muchas gracias y que Dios le bendiga. La palabra de Dios dice así en este capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Aquí tenemos este capítulo 3 en sus 21 versículos. Notamos primeramente que Jehová habla a Samuel. En esta lectura
podemos recordar también un episodio que nos narra la historia cuando Martín Lutero era un joven estudiante. También dice esta historia que él encontró un ejemplar de las Sagradas Escrituras en la biblioteca de la universidad donde él estudiaba. Y al hojear sus páginas, se detuvo con gran interés en la lectura que acabamos de citar. ¿Cuánto hubiera deseado ser Samuel y haber podido oír la voz de Dios? Sin embargo, su gran descubrimiento fue hallar en las páginas de la Biblia al Dios que nos habla, al Dios que habla al corazón, que así como le habló a Samuel, todavía Dios sigue hablando a nuestros corazones. Ahora bien, hay algo que notamos en la Biblia y en la historia, tanto en los días de Samuel como en los días de Lutero. Escaseaba la palabra de Jehová y la gente tenía poco interés en conocer lo que Dios tenía que decir. Los 5 libros de Moisés se guardaban en el tabernáculo, pero ni aun los sacerdotes se ocupaban en ellos como debían. Querido hermano y hermana en Cristo, no se trata de tener una biblioteca de libros o de Biblias. Si no las leemos, si no las estudiamos y si no las practicamos, la palabra escasea en nuestra vida. Así que sabemos por la historia que no es de extrañar que desde la muerte de Moisés no se hubiese levantado otro gran profeta y que no eran frecuentes las visiones en Israel. Queridos hermanos, no puede caer sobre una nación un juicio mayor que el de no ocuparse de la palabra del Señor. Cuando el Evangelio es despreciado, Dios lo aleja de quienes así lo tratan. Haríamos bien en recordar que nuestro constante desinterés por las cosas de Dios podrían llevarnos a una situación similar. El profeta Amós en su capítulo 8, versículo 11 al 12 dice: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. La lectura que acabamos de hacer también nos dice que Samuel continuó como fiel ayudante del anciano Elí, desarrollando humildes labores en la casa del Señor, tales como despabilar las velas de la lámpara que estaba situada en la parte exterior del lugar santísimo, llenarla con aceite y abrir las puertas de la casa de Dios. Cuando alguien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Cuando se le sirve a Dios en cosas pequeñas, Dios también puede dar mayores responsabilidades. Pero la historia bíblica nos dice que una mañana, poco antes de que amaneciera, una voz llamaba y mencionaba el nombre de Samuel. Y Samuel despertó, y pensando en que nadie más que Elí pudiera ser el que le llamaba a su servicio, acudió obedientemente a él. Obviamente, dice la Escritura que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto quiere decir que nunca antes había oído directamente la voz de Dios, aunque desde la infancia sabemos que había sido educado por su madre Ana, quien le había enseñado acerca de Dios y de su palabra. El heme aquí de Samuel, cuando se aproximaba deprisa al lecho del sacerdote Elí, se encuentra por 3 veces, quien finalmente Elí se dio cuenta de que era Dios quien lo llamaba, e instruyó a Samuel para que respondiera apropiadamente al próximo llamado. De esa forma, cuando se repitió nuevamente la voz, Samuel hizo según lo que le había enseñado Elí. Respondió con las palabras que debe responder todo hombre y mujer cuando Dios le está llamando. Habla, que tu siervo escucha. En esta mañana yo le invito a que abramos el corazón y le digamos: Señor, habla, porque aquí está mi corazón que te escucha. Es importante, queridos hermanos, que notemos que cuando el Señor quiere hablarnos, Él está dispuesto a hacerlo cuando nosotros estamos dispuestos a escucharlo.
De manera que debemos anhelar escuchar la palabra de Dios. Pero en los versículos 11 en adelante vamos a encontrar algo que Dios también le revela a Samuel. Vemos que la primera instrucción que Dios le da a este joven profeta es un asunto que iba a repercutir sobre todo Israel, porque dijo: a quien la oiga le van a zumbar ambos oídos. La misión de Samuel iba a ser la de pronunciar juicios sobre la familia de Elí. Dada la persistente negligencia de este padre para refrenar la conducta perversa de sus hijos que el día de ayer consideramos. La iniquidad de su casa, dice, no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Qué palabras tan fuertes, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Ahora bien, esto no significa que no habrá perdón para nosotros cuando fracasamos en nuestras funciones como padres o cuando nuestros hijos resulten rebeldes, porque ante la perfección de Dios todos somos faltos, todos hemos fallado. No obstante, gracias a Dios, Él no nos abandona. Aún en nuestras mayores necesidades podemos hallar consuelo en Dios, y esto fue lo que hizo Elí. Lo que no podía ser perdonado no era la persona de Elí. Lo que el Señor estaba destacando era la ofensa y el descrédito que su familia había hecho en la casa de Dios, y que esto no podía ser removido por ningún sacrificio u ofrenda que ellos ofrecieran. Debemos que tener cuidado también. Dios nos perdona, pero también recordemos lo que ayer pronunciábamos. Dios es un Dios de juicios que también cumple sus juicios, y sabemos que la paga del pecado es muerte. Debemos guardar nuestra vida y debemos ser temerosos de la palabra de Dios. Todos los que servimos a Dios, y aún todos los que no tienen un servicio específico, pero tienen la experiencia en Cristo Jesús de haber sido perdonados y haber recibido su gracia, también entramos en este mismo plano. Todos tenemos la misma responsabilidad de obedecer y de instruir a nuestros hijos. Por eso, recordemos, queridos hermanos, que es importante reconocer el peligro si nosotros no damos un buen ejemplo a nuestros hijos, si nosotros no corregimos a tiempo, si nosotros no utilizamos la palabra de Dios como regla de nuestra vida. Debemos ser sabios también. La Biblia dice en Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Debemos enseñarles, amarlos y corregirlos, pero según la palabra de Dios y no nuestro propio criterio. En estos últimos versículos notamos entonces que Samuel, después de haber recibido este mensaje, ¿cuál habrá sido su impresión? Seguramente, como dice la Biblia, Samuel escuchó atentamente lo que Dios le estaba diciendo. Probablemente no entendía muchas cosas, pero Dios se encargó de que él fuera entendiendo con toda claridad. Notamos en esta última parte cuando declara el Señor lo que hará con la casa de Elí. Elí no quiso quedarse con la duda. Le pregunta a Samuel, le hace la petición que no le ocultara nada. Probablemente pensó que esto le podía ser de gran ayuda. Nos ponemos a pensar, ¿sospechaba el sacerdote algo? ¿Sabía que venía un juicio sobre su casa? Seguramente. Lo cierto es que cuando él recibió esta palabra de parte de Samuel, solamente dijo, es Jehová quien ha hablado, hágase su voluntad. Hermanos y hermanas en Cristo, esto es lo que nos enseña que debemos ser siempre obedientes a Dios
y que debemos siempre procurar andar en el camino de la integridad. Porque Dios es un Dios que es 3 veces santo y debemos vivir una vida como a Él le agrada. En esta mañana le invito para que oremos, para que nos postremos ante su presencia. Si usted está en casa, si va conduciendo o está haciendo sus labores, le diga: Señor, ayúdame. Ayúdame para que pueda serte fiel y pueda darte buenas cuentas, no solamente de mi vida, sino de mi familia, de mis hijos, de mis hijas y de los que has puesto bajo mi responsabilidad. Oremos al Señor. Padre, aquí está nuestra vida. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor, cuánto te necesitamos. Ayúdanos para que escuchemos tu voz, para que sepamos responder cuando tú nos hablas y podamos decir: habla, Señor, que tu siervo oye. Para recibir tus instrucciones, para recibir también tu corrección, para recibir lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos a abrir el corazón y a ser fieles y leales a tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque aún tú nos hablas a través de esta palabra bendita que es poderosa, viva y eficaz. Pero también ayúdanos para que obedezcamos tu palabra, que vivamos tu palabra para dar buen ejemplo a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a todos aquellos cuantos nos rodean. Muchas gracias por esta mañana. Te pedimos por los que están pasando por pruebas, por luchas, por enfermedades o por un problema familiar con algún hijo, alguna hija, con algún cónyuge. Lo ponemos en tus manos y te pedimos que tú hagas la obra y que cada hermano, cada hermana en Cristo se mantenga firme en tu palabra, porque tú cumples tus promesas, Señor, pero también sabemos que tú cumples tus juicios. Te pedimos misericordia, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque derramas en Él tu perdón y tu gracia a nuestra vida. Por eso te bendecimos en esta mañana. Quédate con nosotros, bendito Espíritu Santo, y en tu nombre precioso seguiremos adelante conforme a tu palabra. Todo esto te lo hemos pedido, Padre eterno, por los méritos logrados de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Adelante, Dios le guarde en este día y el día de mañana. Aquí le esperamos con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios.